Bueno, hoy vamos a hablar de la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante, podemos ver lo que nos habla acerca de la fe. No lo vamos a leer todo porque es muy largo, pero sí vamos a detenernos a ver algunos versículos que son muy importantes para analizar. Y dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve ahora fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Bueno, vamos a leer del versículo 1 al 13. Sigue, esta palabra es preciosa, podemos seguir hablando de Abraham más adelante, donde habla que él ofreció a Isaac en sacrificio por obedecer a Dios, y por causa de este acto que él también tuvo, fue contado como amigo de Dios, ¿sí? Bueno, hay muchas cosas y por ahí nos detuvimos a leer un poquito cada uno de estos personajes o algunos ejemplos bíblicos acerca de la fe o de lo que hicieron por fe, para poder entender la importancia también de cómo nosotros acompañamos nuestra fe. Y no solamente es creer, sino acompañar nuestra fe con obras, porque también hay otro versículo de la palabra de Dios donde nos dice que la fe sin obras es muerta, ¿sí? Qué bueno es entender que es por fe que nos acercamos a Dios, creyendo que Él es verdadero, creyendo que Él existe, que Él es galardonador de aquellos que le buscan, o sea, que Él premia, que Él bendice a aquellos que buscan su presencia. Pero fíjense que en todo esto que estamos viendo, siempre hay de nuestra parte un accionar. Siempre hay de nuestra parte el dar el primer paso de acercarnos en confianza o en plena certidumbre de confianza hacia aquella persona maravillosa que es Dios, y sabiendo nosotros asimismo que así como estos personajes que hemos leído pudieron esperar, algunos en el tiempo señalado por Dios, otros en la desesperación, aunque habían creído a la palabra, tuvieron que intervenir con sus propias obras para poder ver o alcanzar eso que Dios había prometido. Obviamente que esto no está bien, pero bueno, vemos también en ello que eran seres humanos como lo somos nosotros, imperfectos, que nos podemos equivocar. Lo que nos alienta la palabra en este tiempo es a que podamos con confianza acercarnos a Dios con un corazón crédulo, con un corazón completamente convencido de que si Él ha prometido algo, Él lo va a hacer en nuestras vidas. Te aliento a que este pueda ser el deseo de tu corazón, a que pueda ser una motivación para vos el leer la palabra de Dios y aún con nuestros defectos y errores poder poner por obra esta fe en la cual nos ha llevado a acercarnos al Señor, a nuestro Dios, ¿sí? Sabemos que nuestra fe nos tiene que motivar o nos tiene que accionar o nos tiene que activar
para seguir en nuestro camino de fe, en nuestro camino cristiano, y a veces vamos a tener más o menos fuerza, a veces vamos a tener días no tan buenos. Lo importante es que nuestra motivación no sea lo que nos rodea, porque muchas veces puede contaminar nuestra fe, sabiendo que la fe viene por el oír la palabra de Dios y se alimenta de esta palabra, pero también cuando nosotros nos enfocamos en el entorno, cuando nos enfocamos en lo que nos rodea, y las cosas no son de todo positivas, sino que de repente son negativas, nuestra fe se ensucia, nuestra fe se contamina y empieza a morir. Por eso es importante oír la palabra, comer la palabra, vivir la palabra, tener como referente la palabra de Dios para nuestras vidas. Va a hacer que nosotros podamos avanzar y que también podamos seguir creciendo, ¿sí? Seguir creciendo conforme al deseo del corazón de Dios cada día más. Que Dios te bendiga en este tiempo y que puedas realmente atesorar esta palabra en tu corazón y que con las fuerzas que te da su presencia puedas poner por obra.